¿Qué tal, familia? Buen día, ¿cómo estamos? Y escuchar a los papás gritar. ¿Dónde andan los papás? Eso. ¿Sí vieron movimiento en su casa o como que? Ok. Muy bien, es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Acompáñame por favor con tu Biblia. Vamos a 1 Reyes, capítulo 15. Y el día de hoy, hermano, no sé si alguna vez has corrido una maratón, pero hoy vamos a hacer algo parecido. 1 Corintios capítulo 15, vamos a dar lectura a los versículos 25 y 26 para más o menos entrar en tono de qué es lo que va a ser nuestro énfasis en esta hora. Entonces, si ya lo tienes, por favor, ponte de pie. Para aquellos que nos siguen en la transmisión y que nos están visitando, estamos en nuestra serie En Espera del Rey Verdadero y ya estamos en la etapa donde el reino está dividido. Estamos viendo ahora Reino del Norte, el Reino del Sur, y hoy vamos a ver 5 reyes que tienen que ver con el Reino del Norte. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos reyes? Si ya lo tienes, familia, sígueme con tu vista, por favor. 1 Reyes, capítulo 15, versículo 25 al 26, la palabra de Dios dice: Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Presta atención al 26, que es el hilo de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Oramos. Mi Dios, gracias porque nos permites alabarte, exaltarte, Señor. Y Padre, queremos pedir tu presencia con nosotros en esta hora. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque podemos acceder libremente a tu trono de gracia. Y desde esa confianza, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo habla en nuestra mente y en nuestro corazón el día de hoy. Que al estudiar estos reyes, Señor, nos veamos reflejados y confrontados, porque fueron reyes que no te sirvieron. Y hoy nosotros queremos servirte. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Y Padre, si hoy decides salvar, que sea para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, familia? ¿Alguna vez has estado bajo un mal jefe? ¿Te ha tocado? ¿Sí? Híjole, de esos que tú dices, Señor, llévatelo, yo te lo mando. ¿Sí? Si estás en México, tú sabes lo feo que es estar bajo un liderazgo que ocupan cargos, pero hay vacíos profundos. Es muy frustrante ver gente que está en influencia, en una posición, pero están faltos de integridad. Y el problema no es quién ocupa el cargo, el problema es el corazón de la persona que está en ese cargo. ¿Quién es el que lo gobierna a él? Lo que hoy tú y yo sufrimos en nuestro México lindo y querido no es nuevo, ¿sí? El pueblo de Israel padeció de malos gobernantes. Nosotros nos quejamos de ciertos gobernantes, de ciertos partidos políticos. Israel, en la época que estamos estudiando, aprovecho, ¿sí tienes tu separador? Ok, ya en tu separador el día de hoy, si lo abres, vamos a estar viendo más o menos del año 900 al año 800, vamos a estar viendo los reyes que ahí están. Repito, si tú te quejas de que nuestro país ha tenido malos gobernantes, Israel tuvo pésimos reyes, ¿sí? El día de hoy, el título de nuestro mensaje tiene que ver con estas características de los reyes. La realidad es que me hubiese gustado pensar en un nuevo título, pero no. Te voy a mencionar cuáles son, en cierta manera, estos reyes. ¿Qué caracterizó a estos reyes? Los reyes lograron una posición en Israel, pero les faltó buscar al Señor. Fueron reyes que debieron buscar y servir a Dios, pero no lo hicieron. Solo lograron la posición y se olvidaron que como líderes ellos tendrían que haber caminado con el Señor. ¿Cuál va a ser nuestro tema el día de hoy? Quise buscar otro título, pero no lo hay. Hoy vamos a ver a 5 reyes y lo que vamos a ver de esos 5 reyes es que fue un liderazgo sumamente, coloquialmente para la casa, sería un liderazgo para el perro. Entiéndase del verbo para el perro, ¿ok? Fue horrible. Las mamás dirían, de los 5 no hacemos uno bueno.
cada uno de los reyes siguió un patrón y es bien interesante, te lo quiero mostrar. Vamos a darle una revisadita nada más para que veas qué hicieron, porque el pecado personal del rey se terminó convirtiendo en el pecado del pueblo. Y ahí es donde Dios nos va a confrontar a ti y a mí. Tú y yo tenemos cierta influencia, relaciones, nos movemos con personas, pero si no cuidamos nuestro corazón, lo que pareciera un pecado privado, tarde o temprano va a contaminar y a contagiar a otros. Por eso estos reyes dejaron mucho que desear. ¿Me sigues si damos un vistazo a los reyes? Vamos a empezar con el que acabamos de leer. ¿Qué dice la escritura sobre Nadab? Mira 1 Reyes 15:26. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Primera característica, él pecó. Pero ¿cómo termina el versículo? Él hizo pecar, ¿a quién? A Israel. Vamos con el siguiente rey. Mira cuál es su distintivo, Baasa. ¿Qué hizo Baasa? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Su pecado personal, ¿en qué se convirtió? Hizo pecar a Israel. ¿Sí sigues el hilo? Hay un rey que peca y ese liderazgo en pecado que provoca que todo el pueblo peque. Tercer rey, mira lo que pasa con el siguiente. Ela. ¿Qué dice la Biblia sobre Ela? Él pecó también. Cometió pecado, hizo lo malo ante Dios, pero también eso ¿en qué concluyó? Hizo pecar ¿a quién? A Israel. De tres. El rey peca, el pueblo también se pervierte. Vamos con el cuarto rey. ¿Qué pasa con Zimri? 1 Reyes 16:19. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Parece como canción repetida, ¿no? Como figurita que esta ya la tengo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y cuál fue la conclusión? Hizo pecar ¿a quién? A Israel. ¿Notas que mucho del liderazgo afecta el cómo vive el pueblo? Estos reyes pecaron ante Dios. ¿Qué pasa con el quinto? Omri. Este se la abordó. Porque no solo hizo lo malo, si mira que dice 1 Reyes 16, 25, 26. Obró más perversamente que ¿quién? Que todos los anteriores. No solo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sino que lo hizo peor. ¿Y cuál fue la conclusión? Hizo pecar a Israel. ¿Sí me sigues con eso? ¿Por qué estos reyes cometieron esto? ¿Por qué en vez de servir a Dios, terminaron guiando al pueblo hacia la idolatría y hacia el pecado? La verdad que tú y yo vamos a ver el día de hoy es que el rey tiene la capacidad de contaminar al pueblo o el rey puede redimir al pueblo. Si lo trasladamos a nuestros roles, yo como padre, como esposo, como esposa, como madre, puedo bendecir, redimir a mi familia o por mi pecado puedo contaminarlos. En mis relaciones, en mis amistades, en mi trabajo, en lo que yo hago, puedo ser alguien de bendición o puedo ser alguien que empiece a contaminar. ¿Cuál va a ser nuestro mapa de una manera muy sencillita? Vamos a no ver 3 puntos, vamos a ver algunos principios y al final vamos a ver una esperanza para ti, para mí. ¿Cuál es el principio? ¿Sí notas que es una manzana podrida? Y normalmente tú y yo aprendimos que una manzana podrida, ¿qué hace con el resto de las manzanas? Perfecto. Vamos a ver que malos reyes generan que el pueblo se pervierta. Lo segundo que vamos a ver es que a cada uno de estos reyes, aunque ellos vieron el juicio de Dios en su predecesor, ¿sabes qué pasó? No se arrepintieron. Y tarde que temprano el juicio de Dios siempre llega. Siempre. Lo que quiero animarte es que puede que hoy tú y yo tengamos pecado oculto, estemos practicando desobediencia en privado y solo porque hoy no nos ha caído un rayo, no quiere decir que Dios no vaya a mandar juicio. Cuidado. Y al final, lo que vamos a ver es que así como los reyes pervirtieron al pueblo, hay un mejor rey que si tú y yo nos conectamos a él, su santidad se convierte en nuestra santidad. ¿Me sigues, familia? Vamos a arrancarnos entonces. Vamos a hacer un maratón, así que apriétate el cinturón. Arrancamos con el primer rey. ¿Quién es nuestro primer rey? Nadab. Y va a aparecer ahí una presentación donde vas a ver qué es lo que la Biblia dice de Nadab. El pecado personal del rey, acuérdate, siempre se convierte en el pecado de todo el reino. Nadab vivió más o menos en el año 910, ¿sí?
Ahí va. 910-909 fue hijo de Jeroboam, ¿ok? Él reinó brevemente 2 años, a diferencia de su papá Jeroboam, que reinó más años. ¿Qué pasó con él? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue asesinado. Su historia la vas a encontrar en 1 Reyes 15, del 25 al 31. Pero esta historia de Nadab, ¿qué nos puede enseñar? ¿Qué nos va a transmitir su vida? Bueno, Nadab fue alguien que, claro, por ser hijo de Jeroboam, heredó el trono, pero ¿sabes qué no heredó? No heredó devoción a Dios. Fue alguien que heredó una posición, heredó el trono, pero no piedad. Heredó posición, pero no heredó devoción. Y este es un gran riesgo. Nadab siguió los pasos de su padre Jeroboam, aunque vio cómo terminó, aunque vio que Dios lo castigó. Y él terminó asesinado por Baasa. 1 Reyes 15, versículos 27 al 30, narran cómo él estaba en la guerra y uno de sus generales, Baasa, conspira y en la guerra lo matan y ocupan su lugar. ¿Por qué fue asesinado Baasa? Bueno, por consecuencia de su pecado. Acompáñame a 1 Reyes, capítulo 15, versículo 29, te va a dar la razón. El 28 va a decir que Baasa lo mató en el 3er año, pero el 29 te va a decir la razón. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el juicio de Dios tarde o temprano llega. Mira que dice el versículo 29. En cuanto al rey, en cuando fue rey, Baasa hirió a toda la casa de Jeroboam. Ahí está hablando de Nadab. Hirió a toda su casa. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam. ¿Notas que esa profecía ya se había cumplido? En el capítulo 14, tú y yo vimos cómo un hombre de Dios a Jeroboam, mientras ofrecía incienso, le hizo esta advertencia: por cuanto no seguiste mis mandamientos como mi rey David, ¿sabes qué? Tu casa va a ser borrada. Mira que dice el versículo 29. Los borró hasta destruirlos, y subraya esa frase: conforme a ¿qué? A la palabra que el Señor que había hablado. El Señor advirtió del juicio y ese juicio llegó. La historia de Nadab, ¿cuál es? Es una historia que nos advierte del juicio de Dios sobre la desobediencia persistente y la falta de arrepentimiento. Eso es lo que Nadab nos deja como enseñanza. Nadab fue alguien que persistió en desobedecer y jamás se arrepintió. Déjame explicarte esto. El tema no es si tú y yo pecamos, porque vamos a pecar, somos pecadores. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que a veces persistimos en pecar. Que a veces tentamos al Señor queriendo mantenernos en nuestro pecado. Nadab es la historia de alguien que persistió en pecar y fue falto de arrepentimiento. Y recuerda, el juicio de Dios siempre llega. ¿Por qué será que Nadab no cambió? No sabemos si Jeroboam la advirtió. No sabemos si cuando el profeta habló con Jeroboam y se cumplió la profecía, Nadab está presente. No sabemos si cuando Nadab estaba a punto de morir le dijo: oye, aguas, porque yo estoy muriendo, pero hay un juicio sobre ti, mejor busca a Dios. No sabemos. Pero si la Biblia no lo menciona es porque probablemente Jeroboam como papá jamás le advirtió a Nadab las consecuencias de vivir en pecado. ¿Y sabes cuál es el principio que podemos sacar? Un padre que no alerta a sus hijos sobre las repercusiones del pecado está predestinándoles a sufrirlas. Jeroboam no advirtió a Nadab. La Biblia no lo dice. Por lo tanto, podemos concluir que él, al estar tan metido en su pecado, no fue capaz de advertirle a su hijo de las consecuencias que iba a sufrir. ¿Sabes que la Biblia habla de un error que como padres podemos cometer? Y es un error que está ilustrado en un mal padre como Elí. Fue un gran profeta, fue un buen juez, pero fue un pésimo padre. Y lo mismo nos puede pasar a ti y a mí. Podemos ser exitosos en nuestro trabajo, podemos ser exitosos en lo que hacemos, podemos ser reconocidos frente a personas, podemos ser de bendición para otros y en nuestro hogar fracasar. ¿Cuál fue el error de Elí? 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. La Biblia dice que sus hijos
profanaban las ofrendas, cometían pecado con las mujeres que servían en el templo. Y cuando Dios confronta a Elí, le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Sabes cómo podemos caer en un error como padres? Honramos más a nuestros hijos que al Dios que nos dio nuestros hijos. Les tenemos más valor, más importancia, más autoridad incluso de la que Dios tendría que ser para nosotros. ¿Conoces esos papás que sus hijos son su Dios? Hogares que son hijocéntricos. Nomás llora el chamaquito y todo el mundo se mueve. Nomás hace berrinche y todo cambia. Cuidado, Elí honró más a sus hijos que a Dios. ¿Y sabes cómo se notó esto? 1 Samuel 3:13, que a la hora que sus hijos pecaban y sus hijos ofendían al Señor, ¿sabes qué es lo que le dice Dios a Samuel? Elí no los estorbó. Los dejó pecar. Nunca les advirtió de las consecuencias. Un padre que no alerta a sus hijos sobre las repercusiones del pecado está predestinándoles a sufrirlas. Déjame decirte que como hijo, a mis 14, 15 años, yo pensé que tenía el peor papá del mundo. ¿Sabes por qué? No me dejaba ir a fiestas, no me dejaba fumar, no me dejaba tomar. ¿Sí? En esa edad donde tuve mi rebeldía con el Señor, mi papá hizo lo contrario a Elí. Mi papá sí fue un estorbo. Si tú a esa edad me hubieras preguntado qué pensaba de él, ya te lo dije, que era el peor papá del mundo. Ahora, si tú me preguntas a esta altura de la vida, ¿qué pienso de mi papá? Pienso que Dios me regaló el mejor papá del mundo. Hijos, si hoy tus padres te están estorbando, créeme, hoy no lo vas a agradecer. Pero mañana vas a dar gracias por ese límite. Mañana vas a agradecer por esa regla. Mañana vas a agradecer por no darte permiso. Papás, no te desalientes. El berrinche que haga tu hijo es mejor que sacarlo luego de un problema más grande. El dolor que le pueda causar la disciplina que hoy le pongas es menor en comparación del pecado y lo que el pecado le va a traer. No te desanimes. La gran enseñanza de Nadab es que el líder en pecado no arruina solo su vida, siempre arrastra a otros. Si tú y yo estamos con pecado oculto, no lo vamos a pagar solos, Vamos a llevar siempre a más con nosotros. Pasamos al segundo rey, rapidito, Baasa. Baasa vivió en el 909-886 antes de Cristo. ¿Cómo llegó al trono? Lo usurpó. Asesinó a quien era el rey, Nadab, lo mató y ahora él tomó el reino. ¿Y qué? Su reino duró 24 años. Él fundó una nueva dinastía, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová y murió de manera normal. 24 años reinó. Su historia la vas a encontrar en el capítulo 15, desde el 27 hasta el 16:7. ¿Qué vamos a aprender de este rey llamado Baasa? Que fue alguien que fue usado por Dios. ¿Te acuerdas? Había un juicio, había una promesa de que iban a borrar la casa de Jeroboam. Él fue el instrumento de Dios para cumplir eso. Fue usado por Dios, pero no fue transformado por Dios. Baasa fue alguien al que Dios usó, pero jamás aprobó lo que él hacía. Y en vez de ser alguien que sirviera a Dios, Baasa, cuando subió al reino, volvió a hacer lo que todos los reyes. En el capítulo 15, versículo 16, versículo 1 al 3, va a aparecer que el juicio tarde o temprano llega. Y la misma profecía que un día el profeta le dio a Jeroboam sobre su casa, ahora Dios manda a Jehú y Baasa recibe la misma sentencia. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 2 dice: yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo y has andado en el camino de Jeroboam. Versículo 3, por tanto, consumiré a Baasa y a su casa. Habiendo sido levantado por Dios, Baasa no decidió servir a Dios. ¿Ves que hay un gran riesgo? El riesgo de que Dios me ponga en posiciones,
Dios ya me dio una casa, Dios ya me dio una esposa, Dios ya me dio hijos, Dios me puso en una posición que yo deseaba y en esa posición existe el riesgo de que no esté sirviendo a Dios. Dios levantó a Basa, pero Basa no buscó a Dios. Principio, familia, el ser usado por Dios no es un sinónimo de relación y comunión con Dios. ¿Sí sabías eso, verdad? El ser usado por Dios, el que hagamos cosas para Dios y Dios las bendiga, el que seamos un instrumento y Dios bendiga a otros, no significa que tú y yo tengamos relación y comunión con Dios. Y ese es un sutil engaño del diablo, porque empieza a cauterizar nuestra mente diciéndonos, ¿ves? No está tan mal tu pecado, si no, no pasaría esto. ¿Ves? No estás tan mal porque si no, esto no sucedería. Dios no haría esto, Dios no bendecería, tú no disfrutarías de tal cosa. Y sutilmente nos creemos la mentira del diablo de que si Dios me sigue usando es porque Dios está aprobando todo lo que yo hago. Y no es cierto. Basa fue usado por Dios, pero no aprobado. Y al final terminó igual que Jeroboam. Familia, no basta con tener buenas oportunidades. Basa la tuvo, pero perdió la brújula, no obedeció al Señor. Cuando Dios te levanta a ti o a mí y nos pone en alguna posición, escúchame por favor, no es para repetir pecados pasados, es para reflejar su persona. Muchos de nosotros nos quejamos de venir de hogares disfuncionales, donde había pleitos, donde había gritos, y hoy tú eres el papá que pega los gritos y que pelea. ¿Por qué? Tú y yo venimos de sufrir tal vez de rupturas, de lo que fuera, y hoy Dios te permite a ti tener una posición, y repito, si Dios te permite estar en una posición, la que sea, no es para repetir pecados pasados, es para reflejar su persona. Y Basa no lo hizo. Aprendamos este principio, familia. Un trono sin la presencia de Dios es un reino destinado a fracasar. Un trono, ocupar una posición, pero no me vuelco a servir a Dios, no busco su presencia, es un reino destinado a fracasar. Y no pienses que en tu vida va a ser diferente, ¿eh? Es muy sutil ser usado por Dios y creernos que ya no estamos tan mal con Dios. Yo hubo un tiempo en mi adolescencia donde, repito, estaba bien rebelde con el Señor, pero vivía frustrado. ¿Sabes por qué? De lunes a viernes en mi secundaria hacía lo que yo quería hasta donde podía, ¿sí? Pero sábado y domingo había reunión de iglesia en mi casa. A mis papás se le ocurrió abrir las puertas de su casa y empezar un testimonio ahí. ¿Y sabes qué frustrante era para mí eso? Pero de repente empecé a pensar que no estaba tan mal. Porque no sé por qué razón tocaba la guitarra. No es que sea buen músico, pero he escuchado ese refrán que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Conmigo se aplicaba. Entonces yo tocaba en la reunión de jóvenes, yo tocaba el domingo en la iglesia y el lunes a viernes, ¿sabes qué hacía? Lo que yo quería. Y muy sutilmente pensaba, no estoy tan mal. Puedo vivir mi vida de lunes a viernes sin Dios y el sábado y domingo con que toque la guitarra. ¿Te ha pasado este pensamiento de, le di clic a esto? Sé que es incorrecto, sé que no agrada a Dios, pero no se fue la luz. No se quemó la computadora. No me cayó ningún rayo. Puede que no sea tan malo. Hice este negocio y resulta que hasta me dieron un bono. Sé que es chueco, pero ya tengo para apoyar la construcción de luminares. No está tan mal. Y empezamos sutilmente a enseñar en un grupo, a traer gente a la iglesia, a invitar a personas, pero con pecados ocultos. El ser usado por Dios no significa que seamos aprobados por Dios. Lamentablemente, Basa, en vez de buscar al Señor, sirvió a los ídolos. Un líder, familia, puede contaminar o redimir a los que le siguen. La gran pregunta para ti, para mí es, ¿qué estamos generando en nuestro entorno? ¿Qué producimos cuando la gente está cerca nuestro? ¿Producimos piedad o dejamos una marca de pecado?
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice este gran desafío. Timoteo, sea un ejemplo a los creyentes. Y la palabra ejemplo es la palabra tipo, me encanta. ¿Cuántos de ustedes conocieron las antiguas máquinas de escribir? ¿Sí? Ah, perfecto. Ah, entonces son de mi generación. ¿Okay? ¿Te acuerdas que había un abanico de tipos? Tú picabas una tecla, casi con la fuerza de Hulk, y ahí pum, salía, y había una bandita de cinta que tenía el color y la hoja. Y cuando el tipo golpeaba, dejaba impreso la forma de la letra. ¿Sí me sigues con eso? Es la misma palabra para ejemplo en Timoteo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Timoteo? ¿Qué es lo que estos reyes olvidaron? Que todo aquel que tiene contacto deja una marca en las personas. Y estos reyes dejaron una marca de pecado y todos pecaron con ellos. La pregunta para ti, para mí es cuando la gente tiene contacto contigo, ¿qué marca le dejamos? De amargura, de queja. Alguien te pregunta cómo estás y vomitas cómo está todo tu matrimonio. Alguien te pregunta cómo te va y estás quejando de tu jefe. Alguien te pregunta qué te ha dicho Dios y ya hablas peste de tu líder de grupo. ¿Qué estamos dejando? Lamentablemente, Basa olvidó que el líder puede contaminar o redimir a los que siguen. Tú y yo podemos ser de bendición. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer no es cómo vamos a morir nada más. La gran pregunta es ¿qué vamos a dejar después de morir? ¿Cuál será nuestro legado? Pasemos al tercer rey, Ela. Ela vivió en el 886 al 885. Fue hijo de Basa, es la segunda dinastía. Fue hijo de Basa, pero reinó solo 2 años. ¿Qué hizo? Hizo lo malo. Fue asesinado. ¿Y cómo fue asesinado? Mientras andaba borracho. Su historia está en 1 Reyes 16, de 6 al 14. Acuérdate, el juicio de Dios tarde o temprano llega. ¿Qué pasó con Ela? Bueno, él reinó desde la comodidad y dominado por el vicio. Eso es lo que lo caracterizó. En el capítulo 16, versículo 8 al 10, menciona que mientras estaba él en Tirsa, la ciudad donde él estaba viviendo, y en su capital, el versículo 9 dice, su jefe o siervo Zimri, jefe de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Ya era un constante anhelar el trono y habían conspiraciones en el reino. Los reinos del norte, los reyes no fueron derrocados por guerreros o por pleitos externos. Los reyes del norte fueron derrocados, ¿sabes qué? Por insubordinación interna. El enemigo no está afuera, el enemigo siempre está adentro. Y no me refiero a tu esposo o tu esposa, no. El enemigo, ¿sabes quién es? Nuestro corazón engañoso y perverso. Zimri anhelaba la posición de Ela. Mira el versículo 9. Él era jefe de la mitad de sus carros. ¿Qué significa? Él tenía una posición alta y conspiró contra él. Versículo 9. Y él estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arsa, el mayordomo de su casa. ¿Notas la actitud de este rey? En tiempo de guerra, en vez de estar en el campo modelando liderazgo, modelando valentía con sus 3 generales. ¿Sabes quiénes son sus 3 generales? Zimri, Tibni y Onri. Eran 3 generales de este rey. Y en vez de estar con ellos, ¿dónde encontramos a Ela? Emborrachándose. Y aprovechó esta ocasión Zimri, versículo 10, entró, lo hirió y le dio muerte en el año 27 de el rey Asa. ¿Qué nos enseña lamentablemente Ela? Su muerte no fue una muerte heroica ni digna. Su muerte fue el resultado de una vida descuidada e irresponsable. Tú a esta altura del partido, creo que ya te ha tocado saber de un amigo, de una amiga, de alguien conocido, que pudiendo haber vivido muchos años, por descuido e irresponsabilidad, hoy ya no está. Fue una parranda que terminó en un accidente y en el auto murieron. Fue solo esto, una sobredosis y murió. No es algo nuevo esto, desde la escritura ya aparece. La muerte no fue heroica,
fue resultado de una vida descuidada e irresponsable. Aunque su padre había sido juzgado por el pecado, él no se arrepintió. Lo mismo que pasó con Adán. Vio el juicio de Dios en la vida de su padre y él no tomó cartas en el asunto. En vez de servir a Dios, decidió seguir sirviendo al pecado. El juicio de Dios tarde o temprano llega. Mira lo que dice 1 Reyes, capítulo 16, versículo 12. ¿Qué nos enseña la Biblia? Lo mismo que pasó con la casa de Jeroboam, ahora está pasando con la casa de Baasa. Versículo 12, 1 Reyes, capítulo 16. Así Zimri destruyó toda la casa de Baasa. ¿Y qué frase se repite? Conforme a la palabra que el Señor había ¿qué? Hablado. ¿Te acuerdas que esa frase ya la habíamos escuchado? Eso fue lo que sentenció a la casa de Jeroboam. Ahora, 1 Reyes, capítulo 16, versículo 12, es las mismas palabras que sentencian la casa de Baasa. En vez de elegir servir a Dios, decidió continuar en el pecado de sus padres. No fue fiel en buscar a Dios. Y escúchame esto, familia. Un líder desconectado de su llamado se vuelve vulnerable. Lo vimos ya en David. Tendría que estar en la guerra y como no estaba siguiendo su llamado, se quedó a dormir, se asomó en su balcón y fue vulnerable al pecado. Ahora lo vemos en este personaje. Ela, en vez de estar en la guerra con sus 3 generales, Zimri, Omni, Tibni, en vez de estar liderándolos, se le hace fácil jalar a uno de sus generales, dejar a 2 y él emborracharse. Un líder desconectado de su llamado se vuelve vulnerable. Papá, si estás desconectado de tu llamado como esposo, desconectado de tu llamado como padre, por tu trabajo, por las finanzas, por las deudas, estás vulnerable. Porque nuestro primer llamado es a servir al Señor y desde esa comunión con el Señor, servir en nuestra casa. Pero cuando vemos que comunión con Dios no es nuestro principal llamado, cuando pensamos que intimidad con Dios no es lo primero que tendríamos que hacer, cuando creo que hay otras prioridades antes que Dios, el líder desconectado de su llamado se vuelve vulnerable. ¿Qué es lo que olvidó Ela? Bueno, Proverbios 23, 29 al 35 habla de las consecuencias del vicio del alcohol. Aunque este principio aplica para todos los pecados, pero puntualmente como él pecó en emborracharse, él se olvidó que ya habían ciertos parámetros para no darse al vino. Puntualmente, Proverbios 31, 4 al 6, ¿sabes qué dice? Oh Lemuel, escribiéndole, no te des al vino porque no es de los reyes darse al vino, ni de los príncipes emborracharse. Pero Ela lo olvidó. Cuando tú y yo olvidamos principios que ya sabemos, porque descuidamos nuestro llamado, somos vulnerables. Nuestro cuarto rey, ¿vamos bien, familia? Zimri. La Biblia dice que fue el más corto, en el año 885 a.C. Repito, aquí tienes tu mapita. Aquí puedes ir siguiendo las fechas en las que estamos estudiando actualmente. Él fue comandante militar, pero usurpó el reino matando a Ela como parte del juicio de Dios. ¿Cuánto duró su reino? 7 días. En Chile dirían menos que un candy, o sea, menos que chupar un dulce. ¿Cuánto duró? 7 días. ¿Por qué? Hizo lo malo. ¿Y sabes cómo terminó? Se suicidó. 1 Reyes 16, 9 al 20, donde está su historia. ¿Qué es lo que nos va a enseñar Zimri? Su ascenso fue a través de la traición. Duró muy poco, 7 días. Pero él fue consumido por su ambición. El ejemplo que vamos a aprender de Zimri es que es un hombre que anhelaba tanto el trono que estuvo dispuesto a morir sin renunciar al trono. ¿Conoces esas personas que son hombres consumidos por su ambición? Que tienen un anhelo tan desbordante por algo que aunque le adviertas, no quiere dejarlo. Zimri es el ejemplo de un hombre consumido por su ambición y no de manera figurativa, de manera literal. ¿Por qué? Acompáñame rápidamente a ver cómo fue esto de que él se suicidó. Esto aparece en 1 Reyes, capítulo
16 y vamos a ver qué es lo que pasó con él. Versículo 15 al 19. ¿Por qué es que él pensó que la única salida era esto? Te cuento la historia. Zimri mata a Ela. Los que están en el campo peleando, Timni y Omri, se enteran de esto y el pueblo, al saber que Zimri se autoproclamó rey, ¿sabes qué hace el pueblo? Mejor eligen a Omri. Omri, algo tendría que el pueblo lo eligió como rey. Y Omri decide dejar la guerra, venir hacia Tirsa, rodear la ciudad y, claro, con objetivo de matar a Zimri, para él sí ser el rey. Ante esta situación, versículo 18 de 1 Reyes capítulo 16, mira la reacción de Zimri. Cuando Zimri vio, ves subrayando algunos verbos, él vio que la ciudad era tomada. ¿Qué hizo? Entró, vio una situación complicada, buscó seguridad, entró a la ciudad de la casa de Tirsa, del rey, y ahí donde estaba buscando seguridad se vio totalmente rebasado. Y la solución, ¿cuál fue? Prendió fuego a la casa del rey y ¿qué? Murió. Qué interesante. ¿Cómo es que alguien, un valiente, porque era general, alguien capaz de asesinar personas, a la hora de que es confrontado con una adversidad, no decide ir y pelear? ¿Te acuerdas de cuántos caballos era general Zimri? De la mitad. Si Omri venía a pelear contra él, Zimri, ¿qué pudo haber convocado? A la mitad de los carros, ¿cierto o no? Él pudo haber peleado, él pudo enfrentar la situación, él pudo buscar una solución, pero vio la situación que lo rebasaba, trató de encontrar seguridad en un refugio y cuando vio que eso no lo iba a salvar, pensó que la mejor solución era quitarse la vida. No es el primer personaje que cae en esta mala decisión. Y déjame decirte que tú y yo no estamos exentos de considerar esa decisión como una salida. Ante situaciones que enfrentamos, ante problemas, ante adversidades, ante salud, ante conflictos, normalmente el diablo va a generar en nosotros toda una serie de pensamientos que nos hagan considerar que la mejor solución es ya no vivir. Por favor, escúchame, si lo estás pensando, no lo camines solo. Aquí tenemos centro de consejería. En la ruta siguiendo a Jesús tienes un líder que te quiere ayudar. Tienes gente que quiere orar por ti. ¿Cómo es que alguien puede llegar a esto? ¿Me ayudas a ver más o menos cómo es la escala? No digo que sea la única, pero sí es un proceso que nos puede llevar a esto. El diablo es muy bueno para vendernos medias verdades y que si se las abrazamos termina siendo una mentira completa. ¿Cómo empieza? Tú y yo enfrentamos una situación que me sobrepasa en mis fuerzas. Una deuda, una enfermedad, un conflicto familiar, un hijo que se va de la casa, situaciones que nos sobrepasan. Y como es algo que me sobrepasa, intento buscar seguridad, pero ¿sabes qué? En mis fuerzas. Y nuevamente me siento frustrado, decepcionado. Y como ya lo intenté en mis fuerzas y sé que mis fuerzas no dan, ¿cómo me siento? Siento que ya no hay más opciones, que ya lo intenté todo, que ya busqué por todas partes. Y como siento que ya estoy ahora sí, en un lugar sin salida, pienso entonces, en base a cómo me siento, que la mejor decisión es quitarme la vida. Pero si notas que el énfasis está en mis fuerzas, porque el diablo es muy bueno, repito, para vendernos medias verdades. No sé qué situación pueda estar pasando, pero probablemente sí es verdad que la situación que estás pasando te sobrepase. Eso es verdad. Probablemente es verdad que ya no te sientes seguro, que estás frustrado, que estás agotado de intentarlo. Eso es verdad también. Probablemente ya hiciste muchas cosas y no funciona. También eso es verdad. Pero ¿sabes cuál es la verdad que estás olvidando? 1 Corintios 10:13. Que eso no es toda la verdad. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, situación que no sea ¿qué? Humana. Aquí te voy a empezar a complementar la verdad. Es cierto que tu situación es muy difícil, pero no eres el único que está sufriendo. En este mundo hay muchos que también están sufriendo. Tu situación no es única,
Hay otros que han pasado por lo mismo o que incluso lo han pasado peor. Lo que estamos viviendo no es tan exclusivo, es parte de vivir en este mundo caído. La verdad completa no es que tu problema y tu circunstancia es dura o difícil. Esa es la mitad de la verdad. Esa es la mitad del versículo. ¿Sí me sigues con eso? La mitad del versículo dice eso. Dice que vamos a enfrentar situaciones que nos sobrepasan. Que va a haber cosas que no nos van a no nos van a dar seguridad, que nos vamos a sentir frustrados, que nos van a agobiar, que nos vamos a desesperar. Eso es verdad. Pero ¿qué dice el versículo? Pero. Por favor, subraya ese pero. La verdad completa es que hay un Dios que es como fiel. Esa es la verdad completa. Que en medio de lo que me rebasa, tengo un Dios que sigue siendo fiel. Que en medio de mi inseguridad hay un Dios que sigue siendo fiel. Que en medio de mi impotencia y frustración hay un Dios que sigue siendo fiel. Esa es la verdad completa. ¿Y qué ha prometido ese Dios? No me dejará ser tentado más de lo que pueda, ¿qué? Resistir. ¿No te da paz eso? Como, sí, esto está muy complicado en mis fuerzas, pero tengo un Dios que es fiel y que para Él no hay nada imposible. Y que Él promete que me va a ayudar a resistir. Y que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. ¿Con qué intención? Para que yo pueda soportar. ¿Ves que esa es la verdad completa? Pero el diablo solo te vende la mitad del versículo. Cuando la verdad completa es, pero Dios es fiel. ¿Tienes deudas, hermano? Dios es fiel. ¿Tienes temas de salud? Dios es fiel. ¿Tienes problemas familiares? Dios es fiel. La Biblia no aprueba el suicidio, pero tampoco dice que sea un pecado imperdonable. Tampoco dice que sea lo que la gracia de Dios no pueda transformar. Cuando alguien toma esta decisión, es porque le hizo caso a quien atenta contra eso. Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y ¿qué? Y destruir. Cuando yo le permito al diablo susurrarme y escucho más su voz que la voz de Dios, Él va a hacer su trabajo. Robar, matar y destruir. ¿Sabes cuál es la gran esperanza y la verdad completa? Que Jesús vino y vino para dar ¿qué? Vida en abundancia. ¿Ves que eso fue lo que siempre olvidó? Él pensó, tengo una situación adversa, no la puedo enfrentar en mis fuerzas. Voy a buscar seguridad, pero me rebasa. La mejor solución es quitarme la vida. No. Si en esa ocasión Zimri hubiera clamado a Dios, hubiera decidido servir a Dios, estoy seguro de que Dios lo hubiera librado. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios es fiel. No sé qué situación estás pasando. Repito, no la camines solo. En la ruta queremos orar por ti. Centro de Consejería te quiere ayudar. No le permitas al diablo convencerte de medias verdades. La verdad completa es que Dios es fiel. ¿Qué nos enseña Zimri? El poder sin carácter se derrumba rápidamente. ¿Cuánto duró? 7 días. Y perdió todo. Un hombre consumido por su ambición. Nuestro quinto rey, terminando. Omri y Tibni. Tibni aparece entre la historia, no se dice mucho de él, por eso no lo pusimos, pero aparece dentro de Omri. Año 885, 874 antes de Cristo. Era un general popular, al punto que lo habían elegido como rey cuando pasó este tema con Zimri. Venció a Tibni, esos sus primeros 4 años de reinado. Hubo una guerra civil después de la muerte de Zimri. Tibni se quedó con parte del pueblo, Omri con otra parte, y durante 4 años estuvo como una guerra civil hasta que Tibni muere. ¿Y qué hace Omri? Fundó Samaria. De ahí viene toda esta historia, cuando en los tiempos de Jesús los samaritanos eran despreciables. ¿Por qué? Por este reino del norte. Luego tenemos que fue el peor que todos los anteriores. ¿Quién nos va a enseñar la historia que se encuentra en el capítulo 16, versículo 16 en adelante? ¿Quién nos va a enseñar Omri? Bueno, que él prosperó externamente, pero fracasó espiritualmente. ¿Y sabes que eso puede ser para ti, para mí? Podemos prosperar en los términos de este mundo. Una buena economía, una buena casa, un buen lo que tú quieras, pero espiritualmente fracasar si no decidimos servir al Señor de todo corazón.
¿Te acuerdas que este año empezamos con ese tenor? Queremos ser una iglesia que vuelque todo su corazón completamente ¿a quién? A Dios. Omri no lo hizo. Omri, lamentablemente, su legado, por lo que dice 1 Reyes capítulo 16, versículo 25 a 26 que ya vimos, es que fue un hombre que obró perversamente peor que los anteriores. ¿Sabes ilustremente, papá, de quién fue Omri? Del rey Acab, el peor rey de Israel. Eso lo vamos a estudiar después. ¿Cuál fue el legado de Omri? Su legado fue una dinastía marcada por idolatría, especialmente cuando lleguemos con su hijo. Omri representa este peligro de prosperidad sin obediencia a Dios, de éxito sin temor a Dios, de poder tener logros sin una devoción al Señor. Escúchame este principio, familia. El éxito sin santidad es un fracaso ante Dios. Si logramos muchas cosas, Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde qué? Su alma. ¿De qué sirve? Reyes que pudieron servir al Señor, pero ninguno eligió ese camino. Ellos se entronaron en el trono de su corazón, ellos se gobernaron a sí mismos y terminaron mal. El éxito sin santidad es fracaso ante Dios. ¿Qué nos enseñan estos reyes terminando nuestro estudio? Bueno, algunos principios. El primero es que todos cayeron, con ellos su familia, el pueblo sufrió, porque el pecado personal del rey se convierte en el pecado del reino. Como papá, tú ya te habrás dado cuenta de eso, que una mala palabra en tus bocas es normal, pero en la boca de tus hijos, ¿cómo la escuchas? ¡Uy! ¿Con eso comes? Una mala actitud que tú y yo tengamos, la vemos normal, pero cuando la vemos en nuestros hijos, queremos disciplinarlos. Una indisciplina nuestra que la vemos como algo parte de lo que somos, si la vemos en nuestros hijos, ahí sí los regañamos. El pecado personal del rey se convierte en el pecado del reino. Como padres, como líderes, como esposos, acuérdate que tu vida personal es más pública de lo que tú piensas. Tus hijos la están viendo. Tus hijos están viviendo contigo 24/7. Tus hijos te escuchan. ¿Sabes? Tengo una anécdota en la Ciudad de México con mi hijo más chiquitito. En algún momento, viendo unas caricaturas, él escuchó la palabra tonto, ¿sí? Y me preguntó, papá, ¿esa palabra qué es? Mira, no es bueno, es despectivo, es pensar en esto, papá. No hay que decir tonto. Acto seguido, subimos al auto. ¿Conoces cómo manejan en México? ¿Cuántos chilangos hay por acá? Que todos te dejan pasar, que todos te ceden. Estoy con mi hijo en el auto, yendo, y de repente, de estos que se te suelen meter, y naturalmente dijo, este tonto. ¿Y qué crees que dijo mi hijo? Papá, no se le dice tonto a nadie. En mi mente fue, cuando crezcas vas a ver que hay excepciones, pero bueno. ¿Sabes? Fue así como, qué feo es que lo que yo le estoy enseñando a alguien, yo no lo estoy viviendo. El pecado personal del rey se convierte en pecado del reino. ¿Qué quiero animarte, familia? El pecado de quien lidera no se queda en secreto. Siempre contamina, confunde y destruye. Trabajando con jóvenes, una de las mayores quejas de los jóvenes no son reglas. ¿Sabes cuál es la queja de los jóvenes? Falta de ejemplo. Te lo quiero repetir, papá, si tienes adolescentes, tu hijo no se queja de las reglas que le ponga. ¿Sabes de qué se queja? De tu incongruencia, de nuestra incongruencia. Porque ve que le ponemos un estándar que nosotros no estamos cumpliendo. La mayor frustración para adolescentes trabajando con ellos por más de 12 años no era que sus papás les dieran órdenes, era que sus papás no les modelaban. El pecado de quien lidera es más público de lo que pensamos, nunca se queda en secreto, contamina, confunde y destruye. Familia,
No subestimes tu pecado. Lo que haces en privado, un día en público tu familia lo va a sufrir. Un trono sin Dios no es un buen liderazgo, es una religión disfrazada. Todos estos reyes consiguieron el trono, pero no sirvieron a Dios. ¿Cuál es el llamado para ti y para mí? Gálatas 6, 7 al 8. La Biblia nos da esta advertencia. El Señor no puede ser, ¿qué? Burlado. Nadie me ve, nadie se entera, ni mi esposa sabe. Híjole, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú y yo sembramos, así sea muy privado, un día lo vamos a cosechar. Si es en la carne, va a ser corrupción, pérdida. Pero si es en el espíritu, en temor al Señor, sirviendo al Señor, va a haber vida eterna. Estos reyes sembraron en corrupción. La pregunta para ti y para mí es, ¿qué queremos sembrar? ¿Sabes qué dice Salmo 127? Que si el Señor no es el que edifica nuestros hogares, nuestros reinos, en vano es todo lo que hagamos. Estos reyes se olvidaron de eso. Se olvidaron que Dios era el que tenían que servir. Se olvidaron que era Dios al que tenían que buscar. Se olvidaron. Y la ausencia de Dios no deja un vacío, deja ruinas. Concluyendo, familia, la estructura no es suficiente para sostener una vida o un reino. Tú y yo podemos construir un imperio personal, pero si Dios no está en el centro, eso colapsará. Déjame repetírtelo. La estructura no es suficiente para sostener una vida o un reino. Podemos construir un imperio personal, pero si Dios no está en el centro, eso colapsará. Es como construir sobre arena. Tarde o temprano va a ser pérdida. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, que así como el pecado de los reyes terminó siendo pecado para el pueblo, hay un rey verdadero, Cristo, y su santidad se puede convertir en nuestra santidad. Esa es la esperanza. El pecado personal del rey terminó siendo el pecado del reino, pero la santidad de nuestro rey, el rey verdadero, se puede convertir en nuestra santidad. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. A diferencia de estos reyes, que uno tras otro cayó, Jesús se levantó de entre los muertos y reina para siempre. No construye un reino por violencia. Él se ofreció como sacrificio. Y su trono fue una cruz y su herencia nuestra justicia. Mira 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero por obra, ¿qué? Suya. No lo merecemos nosotros, no nos lo ganamos. Por obra suya, ustedes están ¿dónde? En Cristo. Si yo me conecto a este nuevo rey, si yo me conecto al rey verdadero, si yo estoy en Cristo, ¿qué obtengo? Él se hizo para nosotros, ¿qué? La sabiduría de Dios. ¿Qué obtengo? Justificación. Ya no soy más condenado, soy declarado justo. ¿Qué obtengo? Santificación. Siendo pecador puedo ser libre del control del pecado y tengo redención. Vuelvo a aquel que me creó, a mi Salvador, a mi Rey. ¿No te gustaría tener esto? Solo necesitas estar seguro de que estás en Cristo. No si sabes de Él, no si conoces de Él, si tienes una relación con Él. Si estás en Cristo Jesús. Estos reyes que vimos fueron astutos, Jesús fue humilde. Fueron ambiciosos, Jesús nació en un pesebre. Ellos conspiraron por poder, Jesús se entregó y sufrió violencia. La pregunta para ti y para mí es, ¿qué vamos a elegir el día de hoy? ¿Vamos a seguir sirviendo a dioses falsos, queriendo ser nuestros propios reyes? ¿O vamos a hacer lo opuesto a todos estos reyes? Y vamos a decidir buscar al rey verdadero. El pecado de tu pasado, familia, no define tu futuro. ¿Sabes qué lo define? Cristo. Él sí lo define. Hoy, si tú decides dejar tu trono vacío y darle a Cristo el lugar que merece, tu vida puede cambiar. Hoy puedes romper este ciclo y empezar una nueva dinastía en
Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 21, mira lo que menciona. ¿Sí? Ahí lo van a poner en pantalla. Romanos 5, 21 dice lo siguiente. Así como por Adán todos pecamos, mira qué pasa. Porque así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reina por medio de ¿qué? De la justicia para vida eterna. ¿A través de quién? Jesucristo nuestro Señor. Claro, tú y yo sufrimos la consecuencia porque estamos ligados a Adán. Él pecó y el pecado se pasó a nosotros. Pero podemos ligarnos a un nuevo Adán, a Cristo, el Rey verdadero. Y su justicia se aplica hacia nosotros. Repito, familia, el pecado de tu pasado no define tu futuro. Cristo sí lo define. Deja tu trono, deja de gobernarte, deja de ser rey y dale a Cristo en tu vida el lugar que Él merece. Y Él promete que hoy puedes romper este ciclo y empezar una nueva dinastía en Cristo. ¿No te gustaría? Inclina tu cabeza y cierra los ojos, por favor. Ahí con la cabeza inclinada y con los ojos cerrados, la pregunta que me gustaría hacer es, ¿quién es tu cabeza el día de hoy? ¿Quién está reinando en ti? ¿A quién le respondes? ¿Quién es tu rey? ¿Eres tú mismo? ¿Son tus deseos, son tus decisiones, son tus anhelos? ¿O le has cedido el trono de tu corazón y tu vida al único rey verdadero? La pregunta para ti, para mí en esta mañana es, ¿con qué rey te estás identificando? ¿Con Adán, que no fue advertido del pecado y sufrió las consecuencias? ¿Con Basa, que conspiró y agarró y cometió los mismos errores, usado por Dios pero no transformado? O a lo mejor eres como Ela, que los placeres te han dominado, no eres capaz de rechazar el pecado y el pecado te está matando. Llámese el que sea, alcohol, pornografía, apuestas, no sé, relaciones. ¿Con cuál de estos reyes te identificas? ¿Con Zimri, que pensó que no hay otra salida, en vez de clamar a un Dios que es fiel y que quería ayudarlo? ¿O con Omri, que no solo pecó, se obstinó en pecar más, aún sabiendo las advertencias? No sé con cuál te identificas, pero repito, hoy puedes romper este patrón de reinos caídos, reinos caídos, reinos caídos y conectarte a un rey que es eterno. Tu pecado no te define, Cristo sí. Si hoy decides levantarte del trono de tu corazón y invitar a Jesús a que Él sea el que reine en ti, Él te da una mejor dinastía. ¿No te gustaría? Quiero servirte de la siguiente manera. Primero déjame orar. Padre, gracias, porque tu palabra dice que las cosas que están escritas para advertencia nuestra fueron escritas, para que cuidemos nuestro corazón. Reyes que estuvieron en posiciones, pero que ninguno decidió servirte. Y tarde o temprano tu juicio les alcanzó. Pero gracias, Dios, porque hay un nuevo rey, un rey verdadero, Cristo Jesús, que su justicia puede ser nuestra justicia, que Él hizo este intercambio que jamás vamos a entender. Tomó nuestro pecado sobre sí y su justicia la puso sobre nosotros. Señor, gracias, porque solo es que al estar en Cristo podemos tener una nueva dinastía. Señor, gracias por tu palabra y oro por todos los que hoy están aquí, Señor, que saben que su pecado no es lo que los marca. Cristo les da una nueva oportunidad. Que hoy sea el día en que decidan conectar contigo como Rey de Reyes y recibir tu justicia, santificación y redención. Para ti que estás con la cabeza inclinada, si tú sabes que has intentado todo menos conectarte con el Rey verdadero y te gustaría acceder a ese reino que Él ofrece, un reino de paz, de amor, para ti puse la siguiente oración en pantalla. Ahí donde estás, haz esta oración. Dile: Señor, hoy quiero dejar el trono de mi corazón y rendirlo a ti. Toma el trono de mi vida, reina en mi corazón
perdóname de mis pecados, límpiame con tu sangre. Hoy reconozco que Cristo es mi Rey y mi Salvador. Por favor, hazme parte de tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, eres salvo. Mi pregunta ahorita es, ¿habrá alguien que hizo suya esta oración? Levanta tu mano arriba y abajo, quisiera orar por ti. ¿Habrá alguien? Gracias a Dios. Muy bien, mantén tu mano arriba, no te dé pena. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios allá arriba. ¿Alguien más? Levanta tu mano. ¿Te puedo pedir un favor? Gracias a Dios. ¿Te puedes poner de pie tú que levantaste la mano? Vamos a darle un fuerte aplauso a estas personas de parte de Dios, familia. Ponte de pie, que no te dé pena. Gracias a Dios, sí. Ponte de pie, gracias a Dios, no te dé pena. Gracias a Dios, sí. Sí, queden separados. ¿Por qué les pido que se paren? Sí. Porque si notan, aquí a los costados hay algunos cartelitos, ¿sí? Hay gente con carteles verdes o azules que hemos preparado un lugar para ti, para recibirte de parte de Dios, darte la bienvenida a la familia de Dios y darte un regalo de parte de Dios. Allá arriba también hay gente con cartelitos. Entonces, familia, si me permites, puedes salir ahorita con ellos. Tenemos preparado algo para ti. Y démosles un fuerte aplauso nuevamente. Gracias a Dios por sus vidas. Para nosotros, familia, que nos quedamos, ¿sí? Hazte esta pregunta nuevamente. ¿Con cuál de estos reyes te estás identificando? ¿Realmente estás decidiendo servir a Dios? ¿O piensas que tu pecado privado nunca te va a alcanzar? ¿Piensas que como nadie se ha enterado, puedes continuar? Acuérdate, el juicio de Dios no siempre llegó al mismo tiempo. Reyes que reinaron 24 años y el juicio llegó. Reyes que reinaron 2 años y el juicio llegó. Reyes que con 7 días el juicio llegó. Hoy es la oportunidad de decir: Dios, ya no quiero servirme a mí mismo, decido servirte a ti. Tómate un tiempo, familia. Ora tú con el Señor y después nos levantamos y exaltamos a nuestro Dios.